La semana pasada me entero que fue el aniversario de la publicación de uno de los libros de Stephen King que más me han gustado, que se llama el libro Revival. Y pues me entero por una publicación y digo, mira, me acuerdo cuando lo compré. Y de hecho, en mi propio libro que va a salir próximamente, detallo mucho el día en que compré ese libro, pero no por haber comprado ese libro, sino por que todo lo que en un capítulo, todo está, lo que te dije del el episodio pasado de no conocer a tus ídolos, que digo, es una anécdota que pasó y que cuento toda esa anécdota y lo desarrollo y demás, fue el día que compré ese libro. Y dije, mira, o sea, me cayó el 20 de que pues, era el aniversario de ese día y de que compré ese libro. Y luego me disfruté mucho leer ese libro, Revival se llama. Y no te quiero decir ni de qué se trata, te lo recomiendo si te gusta la lectura de terror. Recomiendo si te gusta Stephen King, su manera de desarrollar personajes y demás, pero bueno, diferente. Uno de los temas importantes del libro es qué hay después de la muerte. O sea, qué hay en el más allá. Siempre que pienso en ese libro, pienso en ese tema. O sea, en verdad, ¿qué pienso yo o en qué creo yo que hay después de morirte? Pero tú cuando piensas en eso, ¿en qué crees? Tengo dos vertientes. Ok. Que son muy extremistas las dos. Una creo que es como cuando antes de que nacieras. O sea, nada. Nada. O sea, te mueres y no hay nada. Y otra es que tú sí eres como que un tipo de alma, un tipo de ente espiritual. Y pues no creo, se me hace muy difícil a mí creer en la onda de que te mueres y ya se acabó para siempre. ¿Por qué se te hace difícil? Porque yo siento que entonces tu alma o tu espíritu, no espíritu fantasmal, no, o sea, tu espíritu, tu esencia, renace de nuevo en otra persona. No estoy diciendo, no estoy hablando de reencarnación tipo el hinduismo, ni el karma, ni nada, sino reencarnas en otra persona, de otro lado, no necesariamente aquí, ¿verdad? O sea, no necesariamente aquí en Monterrey, En pero mundo. no en otro lugar del universo. O sea, tú no tienes noción, o sea, tú, la nueva persona, imagínate que yo muero y yo reencarno en Josef Maderov de Rusia. Y pues el Josef no tiene noción de que fue yo en esta vida. O sea, porque no tiene memorias, no tiene nada. Pero hay algo dentro, digo, esto es algo muy romántico ahora. Hay algo dentro que es como la esencia o el alma o el espíritu que sí sabe lo que ha vivido y se va acumulando tanto lecciones, enseñanzas, vas creando el carácter de esa persona dentro de ese espíritu y haz de cuenta que esa persona, la nueva persona, el nuevo Yusef, cuando crezca va a ser alguien parecido a mí en cuanto a personalidad, pero sumando lo que él vaya cosechando en su camino. Entonces se sigue desarrollando esa personalidad o esa alma o esa esencia. Y así va. O sea, probablemente yo soy la persona número 100 que mi alma ha habitado. Ok. ¿Qué te hizo optar por esa versión o por esa alternativa o por esa vertiente? Esa esperanza que no se acaba cuando te mueres. Ok. Porque yo también tengo la otra vertiente que te dije al principio, Sí. de que te mueres y no hay nada. Bueno, O sea, no existe nada. Es como antes de que nacieras. Sí. Déjame te hago otra pregunta, porque tú creciste en un ambiente católico donde se cree que al morir vas al cielo. Bueno, o vas al cielo o vas al infierno. ¿Y sobre eso qué opinas? Sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica. Sí. Que contienen enseñanzas muy bonitas, pero así como contienen esas cosas, contienen historias de terror, literalmente. Y ya habíamos hablado de esto. La Iglesia Católica es o la Iglesia en sí, sin decirle católica, las religiones son hechas por el hombre. O sea, tengo ya la educación espiritual porque estuve toda mi vida he estado apegado a la Iglesia Católica, o sea, no por gusto, sino porque estuve en un colegio católico toda mi vida. Me mandaron a estudiar a 2 escuelas católicas. Sí, te tocó. Me tocó, Sí. donde mis abuelos eran mega católicos, donde eran hasta, ¿cómo se les llama? Los ministros de la comunión en una iglesia. O sea, siempre he estado
envuelta en esa burbuja que yo ya tengo mi opinión bien educada y bien fundamentada sobre el asunto. Que también, volviendo, esto es subjetivo. ¿Por qué? Porque así pienso yo y así me siento yo. Hay gente que va a llegar y va a decir, todo Jesucristo caminó en el agua. Y si eso cree, muy bien, bien por ellos. Pero te pregunté por qué al optar por ese vertiente, esa versión o esa creencia. Es mi versión romántica y utópica. Sí, pero estás optando, o sea, estás diciendo que estoy dispuesto a creer en eso, lo cual hace que has descartado. Lo del cielo y el infierno. Sí. Mira. Y otras cosas como la reencarnación. Reencarnación, aunque esto me suena un poco a... No, es que reencarnación del hinduismo tiene mucho que ver con el karma. Que si fuiste, no sé, digamos, fuiste muy generoso en tu vida, vas a reencarnar en alguien con mucha fortuna, muy rico. Y que si fuiste un hijo de la chingada, que vas a reencarnar en una hormiga o cosas de esas, ¿no? Sí. Que la verdad, no quiero desacreditar ninguna religión, ninguna creencia de nadie que nos pueda escuchar, pero no, yo no comparto, no comulgo con eso. Descarté el cielo y el infierno por la noción del infierno en sí. O sea, ¿cómo puedo yo aceptar que voy a pasar la eternidad en un lago de fuego con demonios picándome, sufriendo, porque así te lo pintan, y que voy a ser juzgado de igual manera yo por faltar a misa el domingo, que es un pecado mortal? Y eso me hace igual en los ojos de la Biblia y de la iglesia a, por ejemplo, digamos, Adolfo Hitler. Pues yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar que, ¿sabes qué? Me puse pedísimo el sábado. No me puedo despertar. Me levantaba de la cama y vomitaba. No fue a misa. Imagínate que me muero el lunes. Sí. Eso es la enseñanza. Sí, pero espérame. Entonces, tu cuestionamiento no es en sí sobre la existencia de un infierno y un cielo, sino la manera en que juzgan a quienes van a ir al infierno versus los que van a ir al cielo. Dicen que Dios perdona todo, ¿no? Si tú lo pides. Sí. Pero también dicen que Jesús murió por los pecados de todos. Pero a mí nunca me quedó claro eso. ¿Cómo pudo haber muerto por mis pecados cuando a mí me faltaban 1980 años por nacer? O sea, ¿por qué está muriendo por mis pecados? ¿Por qué estás preconcibiendo que yo voy a ser un pecador? Porque todos somos pecadores. Yo sé, pero ya me estás diciendo pecador y todavía no nazco. Sí. Pero me interesa o me intriga más bien. ¿Por qué descarto el cielo, el paraíso? O más que por qué descartas, ¿cuál fue tu proceso de llegar a esa creencia? Sí. Te digo, todo lo que me han tratado de enseñar con los años, o lo que me trataron, no que lo que me han tratado, lo que trataron de enseñarme en mis años de formación. Te dicen, si te portas bien, te vas a morir y vas a llegar al cielo y vas a toparte a tus abuelitos y a la gente que se murió antes que tú y jaja, vas a vivir. O sea, yo te voy a contar algo que está medio estúpido, pero es una historia. No es una historia, es como algo en mi cabeza que ha estado a través de los años. Imagínate que todo eso es verdad, lo del paraíso. Voy a contar y voy a deshacer tu historia, ¿ok? Tú estás casado con Ingrid y tú te mueres. Y muriéndote en tu lecho de muerte, le dice a Ingrid, pues te vas a esperar allá. Al más allá. En el más allá, te vas a estar esperando en el cielo. Y Ingrid llorando, sí, yo sé que sí, te voy a amar siempre y te mueres. ¿Ok? Sí, Ingrid, ¿cuántos años tiene? Bueno, lo voy a calcular, debe tener unos 40 años. Y se vuelve a casar con el señor Arturo Martínez de la Peña. Se casa, siguen haciendo más grande su familia. Y entonces se muere el señor también. Y pasa exactamente lo mismo. Se muere Ingrid y llegan y están tú y el señor Arturo Martínez. Y tú le dices, oye, yo te estoy esperando desde el 2016. O sea, este año me estás matando. Te estoy matando en este año. Okay. Y el señor Arturo dice, oye, pues yo te estoy esperando aquí desde el 2032. 17. No, 32. E Ingrid dice, madres, sí es cierto. Pues ¿con quién me voy? ¿Así es el cielo? No sé. Pero esa historia siempre desde niño me quedé. Porque yo nunca he entendido cómo es el cielo. Cuando le preguntas a alguien que cree en el cielo, le preguntas, bueno, ¿y cómo es el cielo? ¿Cómo te lo explican o cómo crees tú? Dicen que es momentos. Te das de cuenta que
tú te mueres y tú vas y repites el momento más feliz de tu vida. Muchos dicen que el infierno es lo mismo, pero donde más sufriste, o sea, que de la manera que más te sentías con más sufrimiento en tu vida, que eso se cuenta que es perpetuo. Ok. No sé, o sea, son historias que nadie sabe, ¿eh? Un artículo ese que dice que alguien con, ¿cómo se llama? Cardiac arrest. Sí, Que sufren un paro, infarto. un paro cardíaco. Un paro cardíaco y que se mueren por un momento y dicen, no, es que me topea. Llegó mi papá y me jalaba. Y yo no creo en eso. O sea, no creo en eso. También y creo que ya lo toqué ese tema. Cuando murió mi abuela, llegó un señor que según él ve espíritus y dijo, sí, yo vi a tu abuelo hablándole a tu abuela mientras ella iba. Ay, qué puta madre. O sea, con ganas de matarle un putazo en la cara, güey. Sencillamente no creo en eso. Imagínate cuando ya me esté muriendo y vea a alguien decirme, ven. Sí. Y voy a decir, ay, cabrón, pues sí es neta todo. Sí. ¿Pero qué opinas tú? No, pero a ver, es que sí te voy a dar mi opinión, pero creo que no hemos terminado de llegar a cómo llegaste tú a eso. No tiene como que un desarrollo de la idea. No fui recabando información ni nada. Es simplemente como que una esperanza de que no todo se acaba al morir. Lo más natural o lo más pegado a la tierra es que te mueres y ya todo es negro, ¿no? Y no es un negro que tú estás ahí donde todo es negro y que no veo, no. Sino ya se acaba. Sí. Igual que cuando antes de que nacieras. Sí. Eso es como que lo más lógico. Ok, pero ¿qué te hace sentir la necesidad por esa esperanza? ¿O a qué crees tú que se debe que exista esa esperanza? Porque no nada más tú la tienes, sino hay muchísima gente que tiene El querer creer que no todo se acaba aquí. Sí. ¿Y por qué crees tú que es que tenemos esa necesidad de no aceptar nada más que a lo mejor vamos a tener 80 años o 100 años o 75 años, los años que tengamos, que no podemos aceptar que esto es la vida que vamos a tener, sino que forzosamente necesitamos algo más? No forzosamente es necesitar algo más. Simplemente la esperanza. La esperanza es algo muy difícil de explicar. O sea, es la esperanza que algo siga de alguna manera. Sí, la esperanza nos hace muy irracionales, creo yo. Exactamente. Y lo que te estoy contando es irracional. ¿Cómo va a haber una fuerza, una energía interna llamada alma que va a ir brincando de cuerpo en cuerpo? O sea, ¿cómo lo explicas? No hay explicación. Pero también toda la naturaleza. Explícame la existencia de todo. Y no lo estoy, o sea, no me estoy yendo a la creación de que Dios creó la tierra en 7 días y descansó en el... No. Todo el proceso de natividad, del natalicio de personas. La evolución. El proceso de que nazca una persona. De que nazca una persona. O sea, desde el sexo sí. hasta la ovulación, hasta la semilla, sí. y que esa semilla vaya creciendo y que todo esté en su lugar, todos los órganos están en su lugar y tienen una función preconcebida desde algún punto, algún tipo de planeación, porque no puede ser. O sea, no creo que por una explosión en el universo exista algo así. Ojo, recuerdo, no estoy diciendo de que Dios creó entonces a Eva o a Adán en la imagen de sí mismo y a Eva le hizo por una costilla del hombre. Sí. No, o sea, no va por ahí. No, yo sí te entiendo. O sea, tiene que haber un poder mayor, un higher power. Eso estoy seguro que existe. ¿Por qué? Porque no puedo explicarme todo esto. Ni mi mente es capaz de desarrollarte esta idea que tiene. O sea, no, yo sé que no es idea, sino todo el contexto de lo que estoy hablando. Ni el podcast tiene el tiempo suficiente para cerrar este tema. Pero tiene que haber un poder sobrenatural. Arriba de nosotros no es un señor barbón con una bata, obviamente. Pero hay algo que creó todo esto. Y que eso a mí es lo que me da esperanza de que probablemente tú eres como que una bolita y que te mueve y ahora te toca acá. No sé, o sea, es una esperanza. Sí, yo soy bastante más aburrido acerca de este tema y lo que sí te puedo decir es, estando yo, y ojalá y no sea este año, sino que todavía falten muchos años, pero estando yo en la cama, se dice la cama de la muerte. Lecho de muerte. No sé qué vaya a pensar en ese momento. A lo mejor me entran... Miedo.
miedo o me entra la esperanza que pueda seguir viviendo, o a lo mejor me entra una tranquilidad, o a lo mejor estoy pensando que debe haber algo más allá. No sé cómo voy a reaccionar. Nada más te puedo decir lo que pienso hoy, que cuando nos vamos a morir es probable, no estoy diciendo que así es, porque al final de cuentas, y si mis hijas hoy me preguntan qué pasa cuando te mueres, les voy a decir, es un gran secreto, no sabemos qué pasa. Pero si me siguen preguntando, seguramente les voy a decir que lo más probable es que va a ser como cuando antes nacieras, o sea, nada. Y el hecho que exista esa esperanza, creo que tiene mucho que ver con que el ser humano es muy capaz De inventar. de inventar y de pensar y de razonar y de ser creativo y demás. Y también se atribuye muchas cosas mucho más importantes de lo que realmente son. O sea, tendemos a pensar que nosotros somos el resultado final y la culminación de una evolución que duró por muchos, muchos años, y que nosotros somos de alguna forma la perfección de esa evolución, y por ende nuestra vida no solamente puede durar 80 años cuando somos capaces, y creo que lo hemos platicado aquí antes, que cuando somos capaces de crear como Picasso o como Mozart o como Pepe Madero, Ay, cuando, cabrón. cuando somos capaces de hacer todo eso, no puede ser que nuestra vida nada más dura 80 años. Debe haber algo más. Pero ahorita que hablaste de la perfección del ser humano en cómo es que, En funcionabilidad. en funcionabilidad, sí, no podemos subestimar el poder de la supervivencia. Todo está en función de la supervivencia, y la supervivencia de los más aptos. Y lo podemos ver en la naturaleza, y lo podemos ver en el ser humano, en las especies, que los más aptos son los que siguen, los que evolucionan y los que logran trascender. Y pasa lo mismo en la concepción, porque, como tú dices, estamos hablando de que la ovulación, y estamos hablando de no sé cuántos son, millones de espermatozoides, y hay mucho randomness o hay mucho azar en todo ese proceso. Es azar y supervivencia del más apto. O sea, el esperma con más velocidad y con más fuerza es el que llega primero. Y de ahí que sea una concepción también es otro proceso, pero es nada más eso. Lo que nosotros buscamos mucho, el ser humano, desde que tenga uso de razón, es buscar un propósito con todo. Por eso la pregunta, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y yo creo que no hay un propósito. Tú te vas dando cuenta mientras vas creciendo cuál va a ser tu propósito. No hay algo preconcebido. O sea, tú no naces y dices, este güey va a ser el presidente de México. O sea, tú vas, de muy niño tú quieres ser astronauta y luego quieres ser bombero. Luego te das cuenta que pues no va por ahí. Ahora luego después quieres ser abogado y quieres ser rockstar y acabas en una banda y luego ya tiras por la borda tu idea de ser abogado y ahora va cambiando. Por ejemplo, lo que dice el filósofo danés Søren Kierkegaard, que dice que no hay un propósito con nuestras vidas, pero sí somos responsables en encontrar un propósito a nuestras vidas. Y esa responsabilidad no es ni del gobierno ni de una religión, sino es tú, José Madero, tu responsabilidad es darle un propósito a tu vida, a nadie más. Y yo creo que así es. Y para regresar entonces a la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Pues te digo, yo soy a lo mejor ahí muy poco romántico y muy aburrido. Yo creo que no pasa nada, o lo más probable es que no pasa nada. Entiendo perfectamente bien por qué es que hay tanta gente que piensa que hay algo más allá. Y yo creo que lo piensan porque no aceptan que no hay un gran propósito para la raza humana o para nuestra especie, y por ende debe haber algo más. Yo acepto que muy probablemente no haya nada más. Que yo quisiera que hubiera algo más. Ese yo quisiera, ese deseo, es lo que alimenta esa historia en mi cabeza de que nos vamos a ir rebotando persona tras persona. Es lo que yo digo, pues probablemente eso sea. Es una manera muy romántica de pensar las cosas, pero a veces es lo único que nos queda.
Porque la manera de que te mueres y ya es total oscuridad, o no total oscuridad, es una nada. Pues es muy fatalista. Pero imagínate un así de esos súper clavados con Jesús y con la religión, y que toda la vida se limitaron a muchas cosas que querían hacer, pero solo porque pensaban que alguien los estaba juzgando. Y no hablo de alguien hombre humano, alguien, un ser Jesús supremo. o Dios. Imagínate que se mueren y en verdad es una oscuridad total. De que, o sea, si tienes ahí noción de que, hola, para esto me la peleé, para esto no disfruté mi vida. Es que hay tantas posibilidades para la vida después de la muerte. Hay tantas posibilidades. Existen muchas posibilidades, estoy de acuerdo contigo, porque somos capaces de idear tantas posibilidades. Probabilidades hay pocas, pero bueno, teniendo nosotros la gran capacidad para idear todas esas posibilidades, ¿por qué no piensas en algo más divertido que eso de que tu espíritu se va a ir a un ruso? O sea, si realmente tienes tú la total libertad, porque no estás influenciado por ninguna religión, sino que tú puedes crear esa noción sobre lo que va a pasar después de tu muerte, ¿por qué no sacas algo más divertido Pues que lo que también, acabas de decir? es que te podría decir, pues el cielo o el paraíso es llegar y estar como que en una fiesta con toda la gente que has querido, o con toda la gente que quisiste, estamos todos ahí para siempre, perpetuamente. Pero ¿por qué no es esa tu idea? Porque está demasiado, ¿cómo te digo?, gloriosa. Y si algo me enseñó la vida es que la vida, estamos hablando de una vida después de la muerte, la vida no es gloriosa. La vida te tupe, te pega y te golpea mientras estás tirado. Tú tienes que levantarte o bloquear o esquivar los golpes de la vida. Y eso es como uno va progresando, uno sigue aguantando, va aprendiendo, va haciéndose mejor. Eso es mi punto de vista. Y después de tantos años de estar ideando algún tipo de situación idónea, valga la redundancia, pues llegué a eso. Probablemente en mi siguiente vida pues nazca en Yugoslavia. Yugoslavia ni existe. Bueno, en Serbia, como tu banda. Pues a ver qué se me ocurre hacer allá. ¿Y tú qué ganas ahí? Yo como José Madero, como mi conciencia, yo consciente, nada. Porque te digo, reencarnas, entre comillas, y la persona que nace no va a saber que fue un mexicano antes. Nada más el interior, tu energía. Ok. Entonces, Yosef va a tener tu esencia, pues como parte de su esencia está ahí mezclado tu esencia. O sea, van a ser un niño, un bebé, que ya trae un tipo de personalidad o carácter, que lo va a ir desarrollando y se va a mezclar lo que yo he recabado en mi vida y lo que en mis vidas pasadas se ha recabado, y lo va a mezclar con lo que él vaya creciendo y se va a hacer como que un José en esteroides. Chance, el güey canta chingón. No, pues sí, suena muy probable.